Paisnal. Con el padre Tilo iban dos humildes campesinos, Manuel y Rutilio Laguz, a predicar el evangelio. Toda la gente lo quería a él porque él era buena gente. No había diferencia, nada para él. Él era bueno. Toda la gente lo quería. Lo queríamos más bien y lo queremos todavía porque yo lo siento todavía, que lo tengo aquí en mi corazón. Sí. Porque en realidad lo que el padre Rutilio decía, todito ha salido perfectamente bien. Es que el padre Rutilio era un profeta completo. Él decía la verdad. Sí. Y yo me siento feliz porque fue mi gran amigo. Y digo yo ser amiga de un santo, ser amiga de un santo, digo yo, a pesar de mis pobrezas y toda mi humildad que tenía, era amiga de un santo porque él era santo. En el 73 nos dijeron de que ahí nos iban a mandar párroco. Y entonces para mí fue la sorpresa de que me visitara un sacerdote elegante, bien parecido, que era el padre Rutilio Grande, que ya venía nombrado como sacerdote a la parroquia de Aguilares. Alguien le dijo que yo podía ayudarle a él pues a organizar, ¿verdad?, la parroquia. Y así fue como él me fue a visitar al negocio donde nosotros teníamos instalado y me dijo de que una familia le había comunicado que yo podía estar trabajando con él. Y para mí fue un llamado de Dios cuando yo vi al padre Rutilio y le dije que sí, que con mucho gusto podía colaborar con él. Así se inició mi participación evangélica con el padre Rutilio. Y conocí al padre Rutilio pues como en el año 75, porque es cuando empezábamos a venir a recibir clases de catequesis y la preparación de la palabra. En el 76, quiero decirle, ya llegó padre Rutilio con un grupo de seminaristas y unas monjitas. Pues entonces, y para el alivio que andaba la Patricia Puerta con un grupo de catequistas de aquí, de esa zona. Pues la Patricia Puerta es nuestra líder de la Asociación de Mujeres de acá. Entonces, nosotros, cuando dijeron dijo el padre Rutilio a presentar a su grupo de catequistas, ella se escondía detrás de las demás y se reía. Pues, pero al fin se hizo la presentación y ya se tiraron la risada todas. Vaya, cuando mi mamá le dijo al padre Tilo Grande que yo quería hacer la primera comunión, entonces él le dijo, bueno, te voy a recomendar, le dijo, que tú me vas a dar la catequesis a tu hija, le dijo. Entonces, está bueno, padre, le dijo, y ella me dio la catequesis a mí. Y cuando ya le dijo, ya está ya preparada, me la llevas, le dijo. Entonces, ella ya cuando ya me había preparado, que me había aprendido lo que él le dijo, entonces ya él me dio la primera comunión a mí. Y bueno, quizás por primera vez escuché del padre cuando yo iba como a tercer ciclo y de mi educación, y fue que me entró la curiosidad y yo le pregunté a mi mamá, porque yo tenía el apellido Grande y era de Aguilares, entonces yo decía, hay mucha coincidencia, ¿no? Entonces era como... Y fue cuando mi mamá me contó que su abuela era prima hermana del padre Grande, y que teníamos ese lazo, ¿no? Esa relación, que quizás no era una familia tan directa, pero sí teníamos esa relación. El padre Rutilio era tan dinámico que decía, bueno, grábense bien esto, decía. Hay que leer el Evangelio y hay que ver a su alrededor qué está pasando y hay que buscar qué es lo que se parece a lo que está en el Evangelio. No hay que quedarse uno viendo solo para arriba, como aquellas rezadoras cuetonas, decía, que ven que el cohete va para arriba y le siguen viendo y no hacen la vista para ningún otro lado. No, nosotros tenemos que ver qué pasa aquí, digo, qué pasa aquí, y señalaba. Entonces,
Y entre eso, y nos ponía ejemplos. Vaya que a veces, ¿por qué la represión? ¿Por qué a veces los niños no tenían comida? ¿Por qué tan barrigones y con lombrices y los niños no tenían ni siquiera zapatos? Y miren, decía así, en el Padre Nuestro está claro, decía, hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. En las cortes de café, en las algodoneras, en las cortes de yute y en las cortes de caña, los tenían con unos precios, unos pagos tan de muerte y tan marginados, y tenían que trabajar porque como no tenían de otra cosa de qué vivir los pobres gente, entonces llevaban hasta los niños, las mujeres a trabajar, y todos hacían una tarea, y la tarea en vez de dársela más pequeña, mejor más grande se la daban. La gente solo ganaba 5 colones todo el día trabajando en la zafra de caña. Entonces, eso le impactó a él y denunció y quiso hacer algo con los jefes de los ingenios. Y lo que hicieron fue echarlo, porque en los ingenios habían capillas, ¿verdad? Entonces él decía la misa en la capilla y todo eso. Un día de tanto le dijeron, padre, hasta aquí, ¿verdad? Ya no podemos aceptar que usted venga acá. Entonces el padre Rutilio desde entonces hacía las celebraciones debajo de los palos de los amates. Y ahí es donde él nos hablaba de la mesa común para todos, ¿va? Y donde se decía los manteles blancos, donde tenía que haber para todos por igual. Pero eso teníamos que, es una conquista que había que hacer. Ya dijo mi mamá, consiguió su mantelito blanco, le puso a la mesa y le mató una gallina, porque ella siempre tenía animalitos, le mató una gallina, tamañota gallina, y dijo, se la doró bien doradita y se la puso en un plato y le puso su platatita de sopa. Entonces cuando él llega y se le dice así, bueno, le dice, ¿y por qué solo me pones a mí? Le dijo así, si no pones a tus hijos y tu esposo, le dijo, no voy a comer, le dijo. No, padre, Luis, que fíjese que andan bien sucios, que no sé qué. Mi mamá esquivando, ¿va? Para que no estuviéramos nosotros ahí. Le dijo, no, le dijo, ellos tienen que estar ahí. Nosotros tenés que tener, le dijo, acordarte, le dijo, que una mesa para todos, le dijo. Entonces, vaya, si están tus hijos ahí, estoy yo, le dijo. Luego él creó lo que se llama la fiesta del maíz en la parroquia. Y para él la mazorca tiene un símbolo muy grande. Primero, ¿verdad? Lo ve como el racimo también, lo ve como la comunidad, y dice la salvación se hace en comunidad, en racimo, en mazorca. Segundo, el maíz es, dijéramos, el alimento del campesino, la producción del campesino. Entonces él, cuando hace la fiesta del maíz en la parroquia, en el primer año, es también decirle a los cañeros, Aguilar es una zona cañera de ingenio, de decirle, la caña no es de los campesinos, la caña al contrario le explota, ¿verdad? Y él se había rehusado un poco a celebrar, dijéramos, la zafra, que otros padres iban a hacer misa, y el señor del ingenio lo que hacía era celebrar su ganancia, ¿verdad? Y bueno, le daba un fresquito a los campesinos, le daba una cuma para el siguiente año, ¿verdad? Rutilio se negó a eso porque ellos pagaban muy mal, no había ningún seguro social para los trabajadores del campo y el trato era muy mal. Entonces Rutilio se opuso a eso y creó la fiesta del maíz y reconociendo. Yo diría que Rutilio, sin hablar de la pastoral de la mujer, nos promovió mucho, ¿verdad? Cuando hablaba de que frente a Dios todos somos iguales en dignidad, en deberes, en respeto, ¿verdad? También en sus misas, en sus formaciones, hacía ver a los esposos el papel de la mujer, que no era únicamente el doméstico, que era un trabajo pesado, que había que reconocerle, pero que también había que involucrarse en esos quehaceres. También lo vi interesado en la participación de las mujeres. De hecho, cuando nos eligen como delegados de las comunidades de base, él busca la participación de las mujeres, no solo de hombres.
como yo podía coser, era costurera, ¿va? Entonces él me dijo, fíjate, estoy yendo, me dijo, a un lugar que se llama, un cantón, Las Guaras. Allí me dijo, hay bastantes niños solo en calzoncitos, me dijo. Niñas y los niños, a veces que desnuditos, me dijo. Entonces voy a tirarte unas telas, me dijo, para que me hagas unas cabachitas, así. Entonces yo les tomé medidas a los niños, a las niñas, que era una familia que vivía allí, unas gentes colonas allí que vivían. Entonces se reunía un montón de visitas allí, niños. Entonces ya les tomé la medida y me trajo las telas el padre Rutilio Grande para que le hiciera yo los camisoncitos así, detallecitos y frunciditos. Y en los niños los calzonillitos gruesos. Entonces le hice varios para los niños y se los llevó a regalar él. Entonces él, ahí me dice, ¿cuánto me vas a ganar? No, padre, no le voy a ganar, le dije yo. No, aunque sea algo te estás fregando y no puede ser, ¿me entiendes? Entonces yo no le ganaba, pero él me dejaba 10, no tenés necesidad, me dejaba 10 colones allí. Y quienes asesinan a Rutilio son los cañeros de la zona, ¿verdad? Y bueno, gente del propio pueblo de él, por considerar, ¿verdad?, que si lo asesinaban a él, estos movimientos de comunidades, de organizaciones campesinas iban a desaparecer. Eso ya fue el año 77, ¿va?, que empezó a recibir esas llamadas en enero, en febrero y en marzo. Fueron 3 llamadas que a él pero como le digo, me decía con una tranquilidad. Nunca lo vi afligido ni asustado. Solo me decía, y a la última vez que le hicieron la llamada, que lo iban a asesinar, fue el familiar de él, que era primo. Se averiguó después de que era primo que pertenecía a los escuadrones de la muerte. Ese día le llamó al padre antes de que saliera para el Painal a oficiar la misa. Hoy sí, le dijo, se te llegó el momento, y colgó. Me dijo. Entonces fue cuando me mandó a llamar y me dijo, hoy sí, me dijo, reconocí la voz de quién era y hoy sí me van a... Mire, dicho y hecho, sucedió. Fue terrible ese momento cuando nos fueron a decir de que el padre había sido asesinado. Ya nos fuimos, nosotros íbamos a ser padrinos de una boda en Guazapa, a esa misma hora, ya nos fuimos. Les comunicamos lo que había pasado y que no podíamos ser padrinos. Entonces nos dedicamos, yo me dediqué pues a ver cómo, ¿verdad?, se había realizado ese gran asesinato, y empezamos pues a movilizarnos. Luego, eso fue casi como a las 4:15, 4:30, y lo entregaron después de que Medicina Legal lo tuvo en la alcaldía, ¿verdad? Lo entregaron a nosotros, y el padre Salvador Carranza me dijo que no permitiéramos que llegara nadie a ver eso, que solo tú lo vas a limpiar, me dijo. Entonces Dios me dio fuerzas para levantarlo, para acostarlo, para quitarle todas, ¿verdad? Y le dije, padre, esta ropa hay que ponerla en una caja. Sí, me dijo, esta ropa la vamos a llevar a la UCA. El padre lo mataron el 12 de marzo. El 14 de marzo teníamos nosotros el documento de Monseñor Romero, donde decía él que mientras no se aclarara la muerte de padre Rutilio Grande, no iría a oficiar ninguna misa oficial, en ninguna toma de posición de todos los grandes autoridades que siempre llamaban al obispo para que fuera a bendecir su toma de posición. En el año 1976 se tomaron Aguilares, La Guardia, y hubo un toque de queda. Hasta las 6 de la mañana, no, hasta las 6 de la tarde podíamos estar yendo a comprar. De ahí todo cerrado, y el que andaba en la calle lo mataba. Hubieron muchos asesinatos. Entonces, esa vez a las 6 de la mañana llegó la guardia a registrarnos la casa, y nos movieron todos los aparatos, se anduvieron viendo, porque como yo era la secretaria, a ver si yo tenía cosas, ¿verdad?, que podían ellos
Y resulta que yo era la secretaria y entonces me dijo el padre un día, llévate toda la documentación de FECAS a tu casa y la tienes en tu escritorio. Y yo tenía todo eso ahí. Y cuando llegó la guardia a las 6 de la mañana a mi casa y me dijeron que ellos iban a registrar todo, ¿verdad? Empezaron a sacar libros, abrieron la gaveta, sacaron la documentación de FECAS. Y fíjese que no sé, pero ese fue el primer milagro que el Padre Grande hizo, fíjese, que no vieran lo que yo tenía ahí. Terrible las cosas. Y mire, el Padre un día nos dice, miren, dijo, si tienen Biblia, dijo, y tienen santos, escóndanlos, dijo, porque viene el mero diablo arrollando todo eso, dijo, que vienen quitando las Biblias, andan quitando, las queman y todo. Rafael lo quiso volverla en 2 bolsas y hizo un hoyo y la enterró, la puso allí y le puso una piedra encima. Y yo los santos también los escondí. Y entonces, mira, cuando venían, sí, como que eran chuchos, entraban adentro, iba a desferiar todo usted. Y entonces les dije yo, bueno, ¿y ustedes qué buscan? Les dije yo, como siempre he sido así, ¿verdad? Que me gusta hablar y decida que me maten de todas maneras, y de la muerte somos, ¿verdad? ¿Qué buscan ustedes? Les dije, aquí no hay nada para que busquen ustedes, busquen las cosas donde están, no busquen aquí, les dije yo. Entonces, me dijiste, no, porque seríamos, sí, porque a mí me gusta que serían en la casa mía, les dije yo. No, le dije entonces, pues donde no hallaron nada, se fueron. Bueno, pero qué terrible, si pasamos los días amargos. Vaya, el padre Rutilio fue el 12 de marzo, ¿va? Entonces vino a pasar aquí una redada que hicieron, me llevaron a mi presa. Yo estuve presa 23 días. Me tuvieron presa allí en la guardia y después me pasaron para la Policía Nacional en un subterráneo. Fue Monseñor Romero que llamó a la responsable de la congregación aquí y pidió que tanto podíamos como blatas responsabilizarnos, ¿no?, y acompañar al pueblo junto con los padres que quedaban pues sin ovejas, sin pastor, pues. Y es allí donde la congregación decidió mandar 4 hermanas. Entre esas iba yo. Y sí, ya una murió, otra era de votos anuales y salió. Y hay otra que no quedó tampoco en la congregación, o sea, quedé yo nada más. Y ahí está. Pero sí, la cosa, allí fue el comienzo, diríamos, de la misión. 2 veces nos pusieron y no sé cómo nos libramos, barricada, y andábamos solas, ¿no? Y entonces, y no sé cómo nosotros nos fuimos por otro lado, pero sí nos llegaron a decir, sean cuidado, estábamos nosotros temblando que no habíamos cómo avisarles porque había una barricada donde las esperaban. Como 3 veces intentaron ellos deshacerse de nosotros, ¿no? Pero gracias a Dios, de un modo u otro, nos libramos. Y entonces nosotros los catequistas ya había habido en la entrada del 82, ya teníamos la persecución del comandante local del pueblo, que mandaba al ejército a que los anduviera salvequeando por cualquier lugar, a vigiarlos a donde pasábamos nosotros, los catequistas. Pues entonces mataron a varios catequistas. Y en Sociedad, donde es la cuna de Monseñor Rosa Chávez, allí mataron a varios compañeros que eran catequistas conocidos de nosotros. Siempre la represión la tenemos, porque ahorita pues hemos retrocedido a los logros que se habían hecho, pero eso no quita que no tenemos que continuar nosotros, nuestro avance, nuestra lucha, nuestra disposición, y parte de ello pues cuando menos, por eso contamos la historia
de lo que recordamos. Fueron tantas cosas, tantos años, y ya con el tiempo uno no todo. Como decía una frase que leí ahí, no es mía, pero me inspiró. Yo creo que Rutilio diría no a la minería. Así como Romero diría no a la minería, también él estaría, ¿verdad?, ahorita en ese momento haciendo comunicados, haciendo marchas, haciendo plantones, exigiendo, ¿verdad?, el derecho de la voz de las comunidades, porque sabemos que, bueno, el Paisnal precisamente es una zona minera que ya está en la lista, ¿verdad?, de explotación minera. Y bueno, sabemos que él es del Paisnal, ¿verdad? Entonces yo creo que en este momento él estaría diciéndole a los painaleños, a los aguilarenses, que luchen por sus territorios, que luchen por sus derechos y que, eso, ¿no?, de denunciar todas esas injusticias. Y yo creo que es un reto bastante grande el que las juventudes reconozcan su historia y luchar contra un sistema político que está tratando de borrar la historia y de que las juventudes no se acuerden de dónde vienen y cuáles son sus raíces. Es bastante difícil, pero creo que en esa labor estamos luchando cada día. No es fácil, pero ahí estamos. El día 12 de marzo del año 77 mataron al padre grande que iba camino al Paisnal.